Ok, como punto número 3, ¿cómo podemos aplicar y observar esto en la Biblia? Porque a veces uno cree que las cosas que vivimos son cosas nuevas y realmente no lo son. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, claramente nos lo dice. Nada habrá que antes no haya habido, nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Y Jesús dijo, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y también dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Traigo este versículo porque eso es lo que sucede cuando tú vas en contra del modelo oficial y comienzas a exponer la mentira. El resultado es de que el enemigo te considera a ti como una amenaza y lo primero que quiere es borrarte del mapa. ¿Por qué? Porque quiere que tú despiertes a las personas que están dormidas, a las personas que están adoctrinadas. No quiere que las despiertes de ese sueño que tienen, sino que quiere que esas personas permanezcan en ignorancia, creyendo lo que se les ha enseñado, que son algo insignificante, que viven en un mundo insignificante, el más pequeño de todos, supuestamente, y que no fue un Dios que creó este mundo, sino que eres producto de la nada, de un Big Bang. Y si es posible, quiere meterte en la cabeza que no tienes un creador, sino que proviene del simio. Es una locura. Entonces, las escrituras nos muestran este patrón de que a todas las personas que siempre han decidido enseñar la verdad, exponer la mentira, se han visto en peligro y han terminado siendo asesinados la mayoría. Jesús enseñaba la sana doctrina y la gente se maravillaba. Por ejemplo, tenemos Juan capítulo 7, verso 15 al 17. Dice, los jefes judíos estaban admirados y decían, ¿cómo sabe este hombre si nunca ha estudiado? Jesús le respondió, lo que yo enseño no viene de mí, sino del que me envió. Si alguien se dice hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, nota, esto es bien interesante porque a veces las personas se sienten ofendidas de que venga alguien a hablarles del evangelio del reino, de la palabra o de cualquier tema de este mundo y contradiga el modelo oficial y te diga a ti, no, estás equivocado. Entonces vienen y se sienten ofendidos porque lo primero que piensan es, bueno, yo fui a un seminario bíblico, tengo 20 años en esto, tengo 45 años leyendo las escrituras, me gradué de la Universidad de Harvard, me gradué de la Universidad no sé, una universidad cara. Entonces vienen y dicen, ¿y cómo es que que no sabe nada, que ni siquiera se ha graduado, me quiere venir a mí a decir que yo estoy equivocado? Se sienten ofendidos y no te quieren escuchar. Entonces, lo mismo le pasó a Jesús. Luego, versículos anteriores, es fascinante porque podemos ver una conversación que se lleva a cabo que dice, más tarde, cuando sus hermanos habían subido a la fiesta, acudió también Jesús, pero no públicamente, sino de incógnito. Los judíos buscaban entre los asistentes a la fiesta y se preguntaban, ¿dónde estará ese hombre? Y también entre la gente todos eran comentarios en torno a él, en torno a Jesús. Todos hablaban de él. Unos decían, es un hombre bueno. Otros replicaban, de bueno nada. Lo que hace es engañar a la gente. Por eso le puse ahí entre paréntesis. Enseñaba teorías de la conspiración, porque si utilizáramos este término en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los profetas, creerían que lo que Jesús estaba enseñando era una locura, eran teorías de la conspiración.
Pero el verso 13 dice, nadie, sin embargo, se atrevía a hablar de él públicamente por medio de los judíos. Y pongo aquí al final, pongo, la doctrina que yo enseño no es mía, es de aquel que me ha enviado. Entonces Jesús nunca hablaba por su propia cuenta. Lo que sucede es que cuando estás acostumbrado a oír la mentira, te cuesta mucho creer la verdad. Ahora notemos lo siguiente. Mateo capítulo 5, versos 46 al 48 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora bien, ¿a quiénes escucharon decir esto? A los de la secta de los judaizantes, del judaísmo, a quienes Jesús les dijo en Mateo 15, versículo 9, pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Recordemos que la doctrina que enseñó Jesús fue la doctrina del Padre. Jesús no enseñó nada por su propia cuenta. Entonces, ¿por qué traigo a memoria estos versículos? Porque Jesús no enseñó nada nuevo. Jesús no enseñó nada nuevo. Que su doctrina provenía del Padre. Él simplemente siguió las instrucciones que su Padre ya le había dado a la humanidad. Esto no era nuevo. Porque, veamos, anteriormente, lo que Jesús citó en ese momento era Levítico 19, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Una misma ley era para el natural y una misma ley para el extranjero. Ahora el verso 14 dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, comenzamos diciendo que Eclesiastés enseña que no hay nada nuevo debajo del sol, que Dios hace que las cosas se repitan. Entonces, si lo que uno habla es conspiración y lo que es conspiración lo entendemos como mentira, ¿por qué tendría que volverse un mentiroso una amenaza? ¿Y por qué la necesidad de matarlo? Entonces, este patrón lo podemos encontrar siempre en la historia, desde principio a fin. Y si analizamos la historia desde el pasado hasta este tiempo, podemos darnos cuenta que tenemos antes de Cristo. Vamos a quitar esto de aquí. Que tenemos antes de Cristo. Vamos a verlo por acá. Ok, tenemos antes de Cristo a Noé, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Daniel. Estas fueron personas que iban en contra de lo modelo oficial y se convirtieron en una amenaza para la humanidad. La gente no le creía a estas personas. Imagínate, Noé, va a haber un diluvio. Nunca antes había llovido. Y viene un diluvio. Moisés tuvo que ir y exponerse contra el faraón y poder sacar al pueblo de Egipto. Entonces, la gente estaba acostumbrada a sus ídolos, la gente estaba acostumbrada a la vida, a la cultura de Egipto. Y cuando llega a él, es algo nuevo no nuevo para ellos, pero ya estaban acostumbrados tanto a la mentira que se les hacía, me imagino al principio, se les fue imposible creer lo que estaba sucediendo, pero logran ser liberados de la tierra de Egipto. Isaías, hablando de cosas fascinantes, Jeremías, Ezequiel, y a todos ellos al final, por el mensaje que llevan, corren peligro y terminan siendo algunos asesinados, otros murieron de envejecimiento. En los tiempos de Jesús tenemos a Juan el Bautista y a Jesús mismo predicando y anunciando un evangelio que contradecía la enseñanza oficial en ese tiempo. ¿Y cuál fue el resultado? Por ir en contra del modelo oficial, por conspiranoicos, por decir cosas que contradecían el modelo oficial, la muerte. Tenemos a él después de Jesucristo, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, Esteban, Lucas, Santiago, todos sus discípulos perseguidos, mueren por exponer la verdad. Por amor a la verdad, terminan siendo asesinados.